La sesión de hoy es una sesión de ética neonatal. Yo creo que el ponente pues no necesita ninguna presentación, todos lo conocemos muy bien. Y el doctor Graham ha sido una persona que le ha tocado vivir todo el desarrollo de la neonatología. Desde cuando empezaron a utilizarse los ventiladores, cuando empezó realmente la neonatología a tener un desarrollo más organizado, luego la fase de los crecimientos, de grandes descubrimientos. Le tocó también vivir la época en la que se pisotearon mucho los derechos de los niños y también se hicieron algunas cosas que no fueron precisamente muy claras en cuanto al marco ético. Entonces yo creo que es una gente que nos puede transmitir muchas cosas que ha vivido, además de que todos conocemos al doctor Graham y sabemos de su capacidad analítica y su objetividad. Digo, creo que todos los que hemos estado muchos años en el Hospital Ángeles y los conocimos desde el Hospital Infantil, pues siempre hemos estado muy conscientes de que el doctor Graham, si algo tiene, la objetividad y la tranquilidad y la cabeza fría para medir las cosas. Entonces, doctor Graham, le agradecemos mucho que haya aceptado darnos esta sesión y pues le cedemos la palabra al doctor Graham. Al final de la sesión, el doctor Gabriel Lara nos va a dar un aviso no muy agradable, pero que creemos que es muy importante pues, para que todos estemos conscientes de las cosas. Muchas gracias, doctor. Déjame adelante, por favor. Muy bien, bien. Yo agradezco mucho la introducción de Alberto. Obviamente él tiene el prejuicio de que fui su padrino de generación y luego trabajamos juntos mucho tiempo y por eso las flores, pero este es un tema no fácil. No sabía yo un poco cómo abordarlo, entonces hice un poco el ejercicio de hacer un planteamiento teórico y luego un poco práctico de las cosas y espero que les sea útil. De todos modos, al final de la plática, pues obviamente tendremos la oportunidad de contestar preguntas si hay alguna. Y la otra es que este es un sistema nuevo para mí, entonces el no verlos a ustedes cuando yo esté hablando y pasando mis transparencias me parece diferente, para no decir otra cosa. Porque siempre me gusta ver al público y ver qué caras me están haciendo, porque eso ayuda, pero ahora no se puede, entonces va a ser un poco como más automático la plática. Entonces, empezaré también un poco con pues algunas definiciones de algunas cosas como básicas de ética y demás para ir platicando la experiencia a través de los años. Ahí está. Aunque ustedes no lo crean, veo a Beto, que eso ya es importante. Pero bueno, y a Leti también un poco. Bueno, los aspectos bioéticos, ese es el título, en la sala de expulsión y en la sala de cuidados intensivos, porque es importante, pues, los tiempos en los que tú vas a tener que tener en tus manos la decisión de qué hacer o qué no hacer con ese bebé, ¿no? Entonces, para el tema que nos ocupa, la ética médica es lo que se refiere a las obligaciones morales que gobiernan la práctica de la medicina y la investigación médica. O sea, no nada más es lo que tú estás haciendo como practice médica, sino también la intención o no de investigación en los pacientes, ¿no? Aquí les paso un par de transparencias nada más como ilustrar que la profesión médica, pues esto de la ética no es nuevo, o el hacer lineamientos de cómo van a actuar o cómo deben actuar los médicos no es algo muy reciente, sino llevamos siglos tratando de regular esto. Y aquí les pongo una transparencia donde se remontan por lo menos 2000 años en el Código de Hammurabi. Y luego el famoso Hipócrates, que no podemos dejar de mencionarlos, ¿no? Con esta preocupación de autorregulación de la medicina
con estándares básicos de conducta entre el médico y su paciente. O sea, eso es la verdad, si tú lees el juramento hipocrático, realmente es lo básico que él explaya en sus pláticas y en sus cosas, ¿no? Esto es tan complejo que tienes la intervención de filósofos, moralistas, teólogos, abogados, sociólogos, todos ellos aconsejando a los médicos en lo que deben o no deben hacer o cómo deben actuar. Y esto es porque no es algo que sea simple o fácil de implementar como una regla general que se pueda aplicar fácilmente. Entonces, y si tú ves cómo hemos evolucionado en la modernidad que estamos viviendo ahora, vivimos un pluralismo impresionante, ¿no? Y que está influenciado por eventos religiosos, culturales, históricos, y luego aquí hasta me atrevo a señalarles que también financieros y económicos, ¿no? O sea, la influencia, pues, es importante en la toma de decisiones o en el concepto de lo que es bueno, malo, ético o no ético. Hay algunas cosas importantes que sí hay que señalar, ¿no? La aparición de tecnología trae el dilema de retener o no, o retirar los tratamientos médicos que estás aplicando a un paciente, empezando con esos tratamientos, pero aparte del tratamiento es la disponibilidad de métodos que te dan el diagnóstico temprano de malformaciones en el feto o de problemas en el feto, ya sea por ultrasonido, estudiar vellosidades coriónicas, aminoácidos, etc. Que te lleva a la pregunta de terminar o no un embarazo. Y a lo mejor aquí valdría la pena hacer un paréntesis, porque esto es seguro que todos ustedes lo han vivido. Es la mamá añosa que le hacen el diagnóstico prenatal de trisomía 21. Y te pregunta si está justificado el aborto, si no está justificado el aborto, qué es lo que tú opinas en ese sentido, y tú de alguna manera tienes que intervenir o influir en la decisión que se va a tomar, porque ahora, como vamos a ver, estas decisiones ahora se toman en conjunto entre el médico y el paciente. Aquí el problema es que el paciente está representado o depende de los papás. Y a veces no es lo mejor, pero bueno. La relación médico-paciente también ha cambiado muchísimo. En el pasado, cuando yo era joven y bello, el año pasado, algo por ahí, se asumía que el médico actuaba siempre de buena fe y en beneficio del paciente. Era así, eso era una verdad así como absoluta. Tú aceptabas, o los pacientes aceptaban la decisión que tomaba el médico a ciegas. Pero la modernidad, la ética, enfatiza la interacción entre el médico y los pacientes, en un balance entre este paternalismo que a mí me encantaba y el respeto a la autonomía del paciente. Pero aquí sí dependemos, me repito, pero ese paciente depende de sus padres. Pero bueno, un elemento importante es la relación que tú vas a establecer y la certeza del paciente de la confidencialidad a la que tú exiges, pues, a la hora de tratar estos problemas. Subrayamos, el recién nacido o los recién nacidos dependen totalmente de sus padres, de los médicos y del gobierno o de la autoridad para proteger sus intereses. Yo creo que esto es importante. Entonces vamos a platicar un poquito más de estas cosas. Escogí estas tres situaciones: el recién nacido en el umbral de la viabilidad, el recién nacido severamente malformado o el recién nacido severamente asfixiado. Que aquí Alberto, espero que me pregunte cosas. Bueno, ahí les va. Menos de 28 semanas, menos de 1000 kilos, pueden no sobrevivir. Y en esta etapa, pues ya pueden denominarse como previables. No los defines como no viables, sino
previables. Algunos centros con cuidados intensivos neonatales, la sobrevida se hace posible con gestaciones tan cortas como 23 semanas. Esta ya la tenía yo que poner, porque todos hemos vivido ese bebito feto, pues, y que nadie piensa que va a sobrevivir, y de alguna manera el chiquito avanza. Yo tengo un ejemplo de esto increíble hace algunos años, una chiquita que nació de 600 gramos, que cuando el tiempo que yo le estoy hablando era de... Nadie pensaba que iban a sobrevivir con esos pesos, o ese peso. Bueno, para no hacerles un cuento largo, es una bebé que yo no tuve, nunca le tuve que intubar, nunca le tuve que dar oxígeno, nunca se puso amarilla. El día que le empecé a dar de comer, toleró la alimentación, creció y terminó graduándose de la Sorbona en Francia. Esto que les platico es lo que hace difícil decidir qué hacer, porque tú no puedes ser absoluto ni en el peso ni en la edad gestacional. Tú puedes intuir un pronóstico, pero definitivamente no lo puedes definir. Bueno, esto lleva a la Organización Mundial de la Salud a definir el periodo perinatal desde el inicio de la semana 22 hasta la gestación. Son 154 días y el peso de 500 gramos o más. Son definiciones que ya, bueno, nunca falta pasarles ahí. Ahí está una pluma. Muchos de ustedes ya han visto estas imágenes. Nada más para ilustrar a veces el pequeñísimo tamaño de estos bebés. Entonces, entre los requisitos entre las 22 y menos de 26 semanas de gestación, estos sí se definen como umbral de la viabilidad. O sea, están en la puerta de que sí pueden sobrevivir. El riesgo potencial de secuelas y muerte asociadas a edades gestacionales de menos de 26 semanas plantean dilemas éticos serios en cuanto a su manejo. Estos obviamente incluyen el decidir un parto por indicación fetal y si debe aplicarse cuidados intensivos después del nacimiento, sí o no. Estos dilemas éticos pueden no ser relevantes, volvemos a lo mismo, donde los recursos son limitados, donde la terapia intensiva está restringida o es inexistente. Y les paso la famosa transparencia de las quintillizas Dion. Estas chiquitas nacieron en una provincia de Canadá, donde las ve un médico general, en donde las calientan con bolsas de agua caliente y les dan leche endulzada con miel. Y sobreviven, las 5 sobreviven. Yo no les voy a platicar la experiencia personal que tenemos Alberto y yo en cuanto a embarazos múltiples, pero esto, volvemos a lo mismo. Es difícil pronosticar. Puedes estimar un pronóstico, pero es muy difícil ser justos o muy exactos en tu pronóstico. Entonces, las decisiones de manejo deben ser basadas en lo que se percibe por los padres y el médico tratante, siempre en beneficio del niño, siempre en beneficio del bebé. O sea, esto, una vez que nacen, es factible. Tú lo puedes discutir con el papá, la mamá, haces una junta, pues, y eso puede ser. Aquí las voy a pasar muy rápido. Nada más esta es la sobrevida en semanas de gestación. Entre menos semanas, pues menos sobrevida. Entre menos peso, igual. Ves en el tiempo cómo ha mejorado la sobrevida de los niños. Y les pongo una última que no se ve muy bien, pero se las pongo porque aquí ves la diferencia entre la sobrevida en nuestro país. Este es un trabajo que se hizo, entre otros lugares, en el Hospital Ángeles del Pedregal, con el recurso versus el no tener el recurso suficiente. Y ves la mortalidad por peso muy diferente en estos dos tipos de instituciones o circunstancias.
Bueno, esta siempre la paso, que me encanta, ¿no? Porque este es el desnutrido, inútero, flaco, padrísimo, pero bueno. Entonces, se reconoce como ético la institución provisional de cuidados intensivos en estos niños en el umbral de la viabilidad, en tanto el progreso clínico, o sea, ves para dónde va, determina continuar o suspender los cuidados intensivos. La calificación severa que se usa en el contexto de malformaciones que son potencialmente letales o cuya naturaleza es tal que aún con tratamiento médico resultan en discapacidad física y mental inaceptables. El no implementar medidas extraordinarias, aquí pongo los ejemplos clásicos, ventilación asistida, oxígeno suplementario, etc., se justifica en estas circunstancias en tanto se ofrezca cuidados que incluyan alimentación, calor, amor y respeto. Alimentación, calor, amor y respeto. Es como que lo mínimo, ¿no? Antes de implementar, este es importante, antes de implementar la posibilidad de retener o retirar tratamiento médico, el profesional tiene la responsabilidad de investigar y documentar el estatus de las malformaciones e informar a los papás de la condición de su hijo, el pronóstico y las opciones de manejo. A ver, yo aquí sí me repito a mí mismo como loco, ¿no? La responsabilidad de investigar y documentar el estatus. Lo que aprendimos hace 20 años ya no aplica, ya no aplica. O sea, los avances sí han modificado el pronóstico y los tratamientos en muchas de estas situaciones, ¿no? Antes, antes no teníamos muchas cosas y ahora las cosas cambian. Pues aquí pongo al hermano Mariano como representativo de la decisión de retener o retirar un tratamiento recae en el decano. O sea, esto es muy altruista, no sé qué palabra usar, pero el recurrir a una persona de integridad moral y experiencia yo creo que es importante. Sobre todo esto yo lo veo en los jóvenes, ¿no? Cómo sufren, ¿no? A la hora que tienen que hacer una decisión, pero bueno. Esto va para todos, pero en particular para los que manejan niños con problemas de asfixia. La decisión de no resucitar en la sala de parto se hace rápidamente, sin el consejo de un comité de bioética. Ahí no tienes a nadie junto. Usualmente sin un conocimiento pleno de las condiciones físicas del niño y o su futuro potencial y comúnmente sin consultar a la familia. O sea, tú llegas a recibir a un bebé en estas circunstancias. El no iniciar la resucitación no necesariamente significa que el infante morirá. Va de nuevo. El no iniciar la resucitación no necesariamente significa que el infante morirá. Eso todos lo hemos vivido. El niño que lo dejan y hasta los dan por muertos y resulta que no. Entonces, cuidado con eso. El privar las maniobras de reanimación en la sala de partos puede resultar en un daño mayor que se agrega a las consecuencias de la encefalopatía hipóxico-isquémica y al daño orgánico multisistémico. Puede resultar en un daño mayor. No tan solo no se va a morir, sino lo vas a dañar más. Estos son algunos ejemplos de defectos estructurales específicos que son incompatibles con la vida. No necesito repetirlo mucho, es una lista de triploide, síndrome de 18, síndrome, etc. Entonces, si tienes esto, bueno, ok. El médico, llamado a reanimar a un recién nacido severamente asfixiado, enfrenta los mismos dilemas éticos que en el prematuro, en el umbral de la gravidez y del severamente malformado. El médico a reanimar un infante severamente asfixiado. Te vas a enfrentar a las mismas decisiones que si tienes un niño malformado o tienes un niño muy inmaduro. Un insulto anóxico de menos de 8 minutos puede no causar, pero más de 10 resulta en daño neurológico y la anoxia por más o 20 o 25 minutos es usualmente fatal. Claro que son lineamientos o rayas muy arbitrarias, pero en general esto se aplica. Pues. Y esto nada más repetir, la valoración de APGAR al minuto y a los 5 minutos no tiene valor pronóstico, las valoraciones de APGAR de 0 a los 10 o 20 minutos que hay quien lo hace,
son muy sugestivas de lo banal de la reanimación cardiopulmonar o resultados adversos. O sea, no es confiable. Es obligatorio la competencia del reanimador, así como su actualización periódica en las desteras de reanimación cada 2 años. Esto se ha implementado, yo creo que en forma estricta y general, que la obligación del reanimador debe ser esta, ¿no? Ser actualizado. Aunque las cosas han cambiado poco en los últimos años en cuanto a la reanimación, sí hay cosas nuevas que se tienen que aprender y que tener presentes si tú pretendes ser un reanimador. Aquí les voy a hacer un relato más personal de lo mejor que... Cuando nace un bebito con problemas, la primera reacción que tienen los padres es lo que sea necesario, doctor. Lo que sea necesario. O sea, no importa, lo que sea necesario. Pasa el bebé a la terapia intensiva y ahí los papás empiezan a vivir la muerte de otros infantes que están internados en la unidad de cuidados intensivos. Pasa el tiempo, pasan las semanas y no tan solo no fallece y no mejora el bebé, y entonces no tan solo hay un rechazo a la muerte, sino empieza a haber un deseo de muerte en los papás. Se los menciono porque aquí en esta evolución, en este trance en el que pasamos todos, empieza pues la presión para que tú médico suspendas el manejo. Y ahí también es difícil hacer una decisión todavía más que en el momento del parto, si reanimas o no reanimas, si lo haces en las primeras horas, pero aquí es todavía mucho más difícil. Los clínicos involucrados en decisiones éticas difíciles deben ser conscientes de sus puntos de vista personales, de su visión religiosa acerca del significado de la vida. No sé cómo ponérselos más claro. Esto es, aquí, entre nosotros, pues, esto es importante a la hora que tú tienes que hacer una decisión. Estás influido por tu forma de pensamiento, tus principios. Lo cual es válido, pues. Debes buscar, en todo caso, apoyo con los comités bioéticos locales, la normalización legal, conocer la normalización legal y profesional, y tu conciencia en la que determina tu conducta, pues tu conciencia y tu conducta. Y pues hasta aquí se los dejo. Si tienen preguntas o comentarios, se los agradezco porque para mí no es fácil este tema. Volvemos a la última frase, porque también tiene que ver con este perfil particular o personal de cada uno de nosotros.